Iniciamos este estudio para dar a conocer lo que la Iglesia histórica llamaría las doctrinas de la gracia. Y es que la gracia de Dios se ha definido como ese favor inmerecido, el regalo de Dios que no conozco, el amor incondicional de Dios hacia el pecador que ha sido transgresor desde el comienzo. Cuando hablamos de la gracia de Dios se puede entender desde varias facetas. La Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios. Podemos hablar de ese amor que no merecemos. Es de esta manera que la gracia es un regalo que no se basa en el mérito personal, no se basa en la bondad de nadie, sino que se sustenta en ese amor incondicional de Dios. Es la misma gracia de Dios la que nos lleva a ser perdonados, a ser reconciliados. Es decir, que la gracia de Dios nos libera del pecado y nos reconcilia con Dios, ofreciéndonos en ella misma vida en la provisión de Dios, quien es Cristo Jesús. Pero también por esa gracia podemos ver cómo esa gracia capacita al pecador para que ahora pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el vivir conforme a la voluntad de Dios hará de este pecador que ahora crezca en santidad. Pero es la misma gracia del Señor una expresión incondicional de ese amor tan abundante de Dios que nos recibe, nos adopta y nos hace hijos suyos y que legalmente nos declara justos ante Él. Pero para entender la gracia de Dios se requiere poder mirarla desde donde la Biblia, la palabra del Señor, nos la presenta. Es así que en este momento vamos a estar mirando un texto de Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos y amada iglesia, el pasaje que en este momento nos convoca es uno de los versículos más impactantes de toda la Escritura. Es una verdad fundamental que nos confronta con nuestra realidad. Al mismo tiempo nos eleva a una esperanza gloriosa. En este versículo encontramos un gran contraste, un puente que va de la condenación a la salvación. A través de tres grandes enseñanzas exploraremos su significado profundo y cómo estas palabras hoy se pueden aplicar a nuestra vida. Para ello, entonces, es necesario echar un vistazo a qué dice el libro del Génesis. Y los invito, mis queridos hermanos, a que miremos Génesis capítulo 2, versículos 17, versículo 16 exactamente. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor da una disposición de su ley, su ordenanza o su mandato allí a Adán en el Edén. Es así como Adán, como creación de Dios, recibe esta ordenanza del Señor. Y la ordenanza le pone un tope, es decir, le da un límite. ¿Cuál es el límite? Le dice: el día que de él comas, del fruto que no le es permitido, el día que coma de ese fruto, ciertamente morirás. El capítulo 3 nos muestra qué sucedió cuando ese día llegó. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de las delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió: Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El día llegó. Es así como la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión, es la infracción de la ley del Señor. El hombre ahora en Génesis capítulo 3, versículos 6 al versículo 7 nos dice que el hombre se vuelve un transgresor. El hombre ha violado flagrantemente la ley del Señor. Ha desobedecido la ordenanza que se le determinó, que se le dispuso. ¿Cuáles son las consecuencias de haber transgredido, de haber violado la ley del Señor y haber entrado en desobediencia? La muerte. Pero quisiera que miráramos en esencia qué es la muerte y pudiéramos reconsiderar lo que nos dice el versículo 17. El día que de él comas, ciertamente morirás. Es así como este día ha llegado. El día llegó. El día en que el hombre desobedece, lastimosamente ha llegado. ¿Pero murió físicamente? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la paga, es el salario que el hombre recibe como consecuencia a su extravío. Pudiéramos decir entonces que la muerte es la lejanía, una lejanía que subyace en la más terrible de las condiciones. Es una lejanía que nos muestra cuán paupérrima, triste, miserable y ruin es ahora la condición del hombre. ¿Qué es la muerte? La muerte es el salario que describe que el hombre en su transgresión ha llegado al punto más bajo que ahora lo pone en una distancia abismal, la cual no puede hacer nada por alcanzar a Dios. La paga del pecado es la muerte. Esa muerte de no haber arrepentimiento en el hombre, tarde o temprano llegará, bien sea en el día del juicio o antes cuando el hombre parta de esta tierra en el acto necrofílico. Es de esta manera entonces que la muerte se puede dar como sinónimo de el lago que arde con fuego y azufre. La muerte será equivalente al lugar en donde el fuego nunca termina y donde será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la realidad de la muerte a todos aquellos que han transgredido la ley del Señor. Por eso el texto de Romanos con el cual iniciamos esta serie de las doctrinas de la gracia nos va a mostrar de manera amplia que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, vemos un contraste. La esperanza que nos da Pablo en esta carta a los romanos al indicarnos que evidentemente la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso nos da a indicar ese contraste. La muerte es la paga eterna al extravío del hombre, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miremos la primera enseñanza conforme a nuestro texto. La paga del pecado es muerte, la cruda realidad de nuestra condición. Por eso llamamos que la gracia de Dios en sí misma inicialmente nos muestra la realidad en la cual todos nos encontramos. La gracia nos muestra esa condición que describe la realidad espiritual en la cual se encuentra el ser humano. La paga del pecado es muerte. Esa es la cruda realidad de nuestra condición.
La primera parte de nuestro versículo es una declaración contundente, categórica. La paga del pecado es muerte. Esta palabra griega para paga es epsonoion, que se refiere al salario, al sueldo que un soldado romano recibía por su servicio. Era lo que se ganaba por un trabajo bien elaborado. Era lo que se ganaba por un trabajo bien hecho. El apóstol Pablo utiliza esta hermosa ilustración para decirnos que el pecado es la paga a nuestro trabajo y la paga a nuestro extravío es la muerte, ese salario que ganamos, es la justa retribución a lo que hemos hecho. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Pensemos en un obrero que trabaja incansablemente durante toda una semana. Al fin de la jornada, su empleador le entrega un sobre con un salario. Ese dinero es el resultado directo de su esfuerzo y trabajo. De la misma manera, Romanos 6:23 nos dice que el pecado, que es el acto de desobedecer a Dios, tiene una paga. Y esa paga no es una recompensa positiva, es la muerte misma. Esa muerte no es solo la clase de vida que lleva el hombre sin Cristo, sino que va un poco más allá. La muerte en sí es el cese de la vida física en un término que el Señor tiene para cualquier ser humano. La Biblia nos dice, establecido está para los hombres la muerte, pero un día vendrá el juicio final. Sino que la muerte igualmente es una separación total y completa de Dios, quien es la fuente de toda vida. Es una muerte espiritual que nos deja vacíos, que describe al hombre sin propósito y sin esperanza. Es una alienación de nuestro Creador, una condición de culpa y desesperanza. La muerte, como fruto del pecado y la consecuencia, lleva a un estado de bancarrota espiritual, donde la deuda que tenemos con Dios es imposible de pagar. ¿Cómo pudiéramos aplicar este punto a esta condición que cada uno de nosotros tenemos o teníamos? ¿Cómo se manifiesta esto en nuestra vida? Quizás en la ansiedad que te oprime, la culpa que te roba la paz, la falta de sentido de que tienes a pesar de muchas cosas, hay insatisfacción. Estos son apenas síntomas de esa muerte espiritual. El pecado promete placer, pero entrega dolor. Promete libertad, pero nos esclaviza. Es un camino con un destino final inevitable, la muerte. Debemos reconocer esa realidad para poder apreciar la grandeza de nuestro siguiente punto, la grandeza de la gracia de Dios. Veamos en segunda instancia, más la dádiva de Dios, el regalo inmerecido. La dádiva de Dios, el regalo que no merecemos. Aquí es donde el versículo da un giro dramático con la palabra más. Y quiero que volvamos a leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, más la dádiva. A diferencia de la paga, que es el salario que merecemos, la palabra dádiva es carisma, es la palabra que se usa para don. Significa eso, un regalo, un don gratuito. Es algo que se recibe sin haberlo merecido. Es el polo opuesto de la paga. Y quiero que entremos en ese contraste. Por un lado, se nos paga, pero por otro lado recibimos un regalo que no merecemos. Ilustrémoslo de la siguiente manera. Imaginemos a un niño que sin razón aparente, su padre lo sorprende con un regalo que anhelaba. El niño no ha hecho nada para ganárselo,
No es un premio por su buen comportamiento, es un regalo de amor, es un acto de la pura generosidad de su Padre. Así es Dios, así es la dádiva de Dios. No es un pago por nuestras buenas obras, es un premio, no es un premio por nuestros esfuerzos, sencillamente es un regalo que proviene del amor y la bondad de Dios. Este es un regalo que se recibe por gracia. Es la respuesta de Dios a nuestra desesperanzada situación. Él vio nuestra deuda impagable y en su infinita misericordia decidió saldarla. Aquí viene cómo la gracia de Dios nos presenta este maravilloso y glorioso evangelio. En la cruz, Cristo Jesús tomó sobre sí esa paga que nosotros merecíamos. En la cruz, Cristo tomó sobre sí mismo la paga de nuestros pecados. Y Él recibió el salario de la muerte que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos recibir el regalo de la vida que no merecíamos. ¿Cómo aplicar el Evangelio entonces a la vida de desesperanza, a la vida de pecado que llevamos, a esa realidad pecaminosa que día a día envuelve nuestro corazón y se anida y se manifiesta por soberbia, por mentira, por engaño? ¿Cómo esta verdad nos humilla y nos llena de gratitud? No somos salvos por nuestra propia justicia, ni por ir a la iglesia, o por ser buenas personas, o buenos vecinos, o buenos padres, buenos esposos. No, en ninguna manera. No somos salvos por nada de ello. Somos salvos por el regalo de Dios. La dádiva de Dios nos invita a dejar de confiar en nuestra propia capacidad para salvarnos y a poner nuestra fe en Él. A eso nos invita la dádiva de Dios. ¡Qué regalo tan maravilloso! ¡Qué regalo tan precioso es cuando se recibe la dádiva de Dios! Soy consciente que he pecado, que merecía la muerte. Esa es la justa paga a mi extravío. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Quiero preguntarte en este momento, ¿estás tratando de ganarte el favor de Dios? No lo intentes, no lo hagas. Afrentas el regalo precioso de la gracia de Dios. Él ya te ha ofrecido en Cristo Jesús un regalo que no puedes rechazar. Y eso nos muestra nuestro tercer y último punto. Repitamos el versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tercer punto: es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloriosa solución. La gracia de Dios nos presenta que el hombre no tiene solución para su problema de pecado. La religión no tiene solución para el problema de su pecado. Ni los vicios, ni la comodidad, ni el dinero, ni la vida estable, ni una vida laboral firme tiene la solución al pecado. La solución está en Dios. La vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios tiene un nombre y un resultado: vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no es simplemente una cantidad de tiempo sin fin. Es una calidad de vida que comienza ahora. Él dijo en el Evangelio de Juan: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando el pecador, por medio de la fe, recibe la justicia que es de Dios, entonces desde ese mismo momento comienza a obtener una vida y una vida abundante. Una vida de comunión y una vida de relación con Dios. Es la vida que nos devuelve el propósito, la esperanza y la paz
que se perdió allí en Edén. En el mismo momento que el hombre transgrede, en ese mismo momento pierde todo propósito, pierde la paz y pierde toda esperanza, porque queda bajo la mano de la ira de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús nos es devuelto ese propósito, nos es devuelta la paz y ahora nos es devuelta la esperanza. ¿Cómo podemos mirarlo con la lupa de la gracia de Dios? Piensa por un instante en un barco que se ha perdido en el mar. El capitán ha perdido toda esperanza. La tripulación y quienes van en la embarcación están desesperados. Pero de repente un faro se enciende en la distancia y una voz por radio les indica la ruta segura para que ahora puedan llegar a puerto. Ese faro es la voz de Jesucristo. Es el camino de regreso a Dios. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él es el puerto seguro donde encontramos la vida. Oh Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, porque nos has dado tu dádiva más preciosa, tu dádiva más especial, quien es tu mismo Hijo Jesucristo. Es la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. Esta vida eterna se encuentra en Él. No es algo que se encuentra en la filosofía o en una religión. Esta dádiva se encuentra en Dios. Es una persona. Es el Señor Jesucristo, es el mediador, es el puente entre Dios y nosotros. Él es el que nos ha reconciliado con el Padre en su muerte. Y es la única manera de recibir la dádiva de Dios. Es a través de la relación personal con Cristo, reconociéndole todos los días como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Qué nos deja este texto? Una pregunta para ti, pecador que me escuchas. Pecadores que me oyen, ¿tienen ustedes vida eterna? Porque si son pecadores, tendrán un día un salario, tendrán una justa paga a esa vida de pecado que ustedes llevan. Pregunto una vez más, ¿tienen ustedes vida eterna? Pues es el momento para que por medio de la fe vengan y reciban el regalo de Dios, reciban la vida eterna. No es suficiente saber sobre Él, debemos conocerle. Tú como pecador, al conocer a Cristo Jesús, al conocer al Señor, entonces serás librado. Si vienes a Jesús y confías en Él para salvación y vida eterna, entonces Él te dará la fe, la gracia para que te puedas arrepentir de todos tus pecados. Si vienes a Cristo Jesús, significa que ahora tu vida estará sumisa a Él y Él mismo te dará la libertad para vivir para Él. Él mismo te guiará, Él mismo te conducirá, porque Él es esa dádiva, es el regalo de gozo y paz. Es en quien encuentras verdadero propósito y sabrás que en un final será el final más esperado, la eternidad. ¿Qué lecciones tan maravillosas nos presenta este texto? Nos presenta un contraste dramático en que la paga del pecado y la dádiva de Dios son dos formas de contrastar una misma realidad. El pecado nos ofrece la muerte, pero Dios nos ofrece la vida eterna. La paga es algo que nos ganamos. La dádiva es algo que no se regala, que nos regala. La paga es una deuda, la dádiva es una gracia. ¿Cuál es el llamado en esta mañana? Que entregues tu vida al Señor y que vengas a Él y confíes en Él
para salvación y para vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese amor que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias por la bendición de saber que la dádiva tuya es un regalo y que se recibe mediante la fe. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén.